Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Eduardo y el día de hoy te traigo un video muy interesante. Vamos a convertir archivos TXT a archivos de Excel, ¿vale? Vamos a tener por acá, ya les muestro, un archivo TXT con cierta estructura. Miren, es un archivo plano separado por pipeline. Los archivos TXT pueden venir separados por comas, por punto y comas, por pipeline, por tabulación. Ya pueden existir, perdón, una serie de separadores entre carácter y carácter, y ustedes de manera visual deben identificar cuál es ese carácter. Para este caso en particular, como les mostraba, es un pipeline, que es la lineecita esta vertical que aparece por acá. Miren, que separa un dato del otro. ¿Ya? Separa el nombre del apellido, el tipo de identificación del número de identificación, ¿vale? Para esto vamos a abrir por acá un Excel en blanco, y una vez tengamos ese Excel en blanco, lo que vamos a hacer es dar clic en archivo. Una vez hayas dado clic en archivo, se desplegará un menú y le vamos a dar en abrir. Como el archivo se encuentra dentro de nuestro computador, le vamos a dar examinar, ¿vale? Porque también podríamos buscarlo en el Drive o en un sitio específico. Entonces le vamos a decir, vamos a ir por acá al organizador y le vamos a decir que está en el escritorio. Y si se dan cuenta, el archivo no se ve. Aquí no sale el documento que queremos abrir. Ese TXT no sale. ¿Por qué no sale? Porque aquí le estamos indicando, miren, en esta parte de acá le estamos indicando que solo me va a abrir archivos de Excel. Y me muestra la carpeta para seguir buscando dentro de ese directorio más archivos de Excel. Entonces aquí le vamos a indicar que me busque todos los archivos. Y miren que ya me va a salir todo lo que yo tengo en el escritorio, ¿vale? Entonces por acá tengo mi archivo de TXT, lo selecciono y le doy a abrir. Lo pueden seleccionar con doble clic o le pueden decir abrir, ¿vale? Entonces por acá hay dos opciones, mire, delimitado y ancho de fijo. El delimitado es cuando hay un límite entre dato y dato, como les decía hace un momento. En este caso, el delimitante es el pipeline. También se puede pasar por ancho de fijo cuando, ejemplo, entre un dato y otro hay cierta cantidad de espacio. También le podemos decir así. Ejemplo, 10 caracteres. Hay 10 caracteres, sepáramelo cada 10 caracteres. Y por acá, miren, les voy a mostrar un segundito. Miren, ¿sí ven? Hay una delimitación de 10 en 10, por ejemplo. Eso lo pueden hacer por ahí. Pero para el caso de este ejemplo es en delimitación. Delimitado. Le damos en siguiente y nos va a pedir el tipo de delimitación. Entonces aquí no está la delimitación que normalmente viene, que es tabulación, punto y coma, espacio. Pero sí está la opción de otros. En otros vamos a digitar pipeline, que es la rayita vertical. Por lo general está en la parte de abajo de Escape, la tecla ESC. Por lo general se encuentra allí. Le damos clic en siguiente y miren que ya me organiza aquí la estructura. Aquí puedo escoger el tipo de datos, por ejemplo, si es texto, si es número. Ya, yo aquí le puedo decir qué tipo de dato es cada una. Miren, me puedo mover entre dato y dato. Cada columna. Yo le puedo ir indicando de qué tipo de dato es, si es fecha, si es texto. ¿Ya? De momento voy a dejarlo general, no importa. Y simplemente le doy acá en finalizar. Una vez le haya dado en finalizar, me traerá los datos en columnas. ¿Ya? Y podemos interpretarlo de una mejor manera.
Así que amigos, esto era todo lo que les traía el día de hoy. Espero que sea de tu utilidad. Ya sabes, si estás trabajando con archivos TXT que son bastante complejos a veces de interpretarlos, los puedes trabajar de una mejor manera en Excel, de una manera más visual, y puedes contar con herramientas como las gráficas, formatos condicionales, dar formato a la tabla, ya insertar y eliminar de una manera más fácil. Ya saben, nos vemos en un próximo video. Espero que este haya sido de tu utilidad. Nos vemos en uno próximo. Chao, chao.